Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Honduras en los últimos días se ha enfrentado a dos situaciones a causa de la corrupción, lo que también impulsa el fenómeno migratorio, el desplazamiento forzado por la inseguridad, violencia y pobreza, sin olvidar los grandes casos de corrupción, delito que empuja a que altos exfuncionarios como posibles vinculados busquen refugio en el hermano país centroamericano de Nicaragua, en donde han recibido la nacionalidad, con el fin de evitar enfrentarse a la justicia. Así lo analiza el profesional del derecho Fernando González. En la cumbre de América se trató todas estas situaciones de migración. Es un problema latente que se está teniendo aquí en el país. Sin embargo, miramos que altos funcionarios buscan el refugio o la nacionalidad nicaragüense. Para citar el ejemplo, altos funcionarios que le hicieron en este sentido supuestamente, según las investigaciones, alto daño a lo que es la sociedad hondureña. Sin embargo, miramos que la afabilidad que pueda tener el país nicaragüense, el hermano país nicaragüense, le presta esa potestad para que puedan ser connacionales ahora de ellos. Para el sociólogo Pablo Carías, estos escenarios son una dicotomía. Mientras unos salen con un maletín lleno de esperanza, frustrados por no tener las oportunidades dignas en las tierras que los vio nacer, otros salen con bolsas llenas de dinero a causa de la mala gestión desde las esferas gubernamentales. Unos se van por causa de los otros, porque si en este país no hubiese corrupción, probablemente los que van para el norte no se irían, porque tendrían las condiciones aquí aceptables como para poder vivir, para poderse desarrollar. El alto comisionado de los derechos humanos ha dado a conocer que más de 27,000 personas han sido desplazadas por violencia en Honduras desde el año 2004 a la fecha, cifras que sin duda alguna han sido superadas, apunta la abogada Elsie Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADE. Según la institución, desde 2016 al 2021 se han atendido más de 5,000 quejas relacionadas a personas víctimas de desplazamiento, en que están vinculadas un aproximado de 12,000 personas, porque cada caso puede comprender incluso desde 5 personas hasta 17 personas. Mientras los números de los hondureños que buscan refugio y seguridad en otro país por la falta de verdaderas medidas y políticas gubernamentales, los altos funcionarios o quienes participaron de los grupos de poder buscan esconderse de la justicia hondureña, la que ha sido muy cuestionada y señalada ante el poco o nulo accionar. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Josué Varela. A la semana epidemiológica número 23 a nivel nacional hay un acumulado de 7,123 casos de dengue. 3,066 corresponden al Distrito Central. Y en comparación al año 2021, se registra un incremento del 75% en la región metropolitana, detallaron autoridades de la Secretaría de Salud. Entre tanto, en horas del mediodía, lastimosamente en el Hospital Escuela se dio a conocer del fallecimiento de un menor bajo sospechas de esta enfermedad. Juliet Chavarría, portavoz de este centro asistencial, nos proporciona más detalles. El niño ingresó en una condición muy delicada de salud. El día de ayer fue llevado de inmediato a la unidad de críticos, donde lamentablemente falleció luego de algunas horas recibiendo atención médica en ese lugar. Actualmente son 17 los niños que tenemos debido al dengue. Datos proporcionados por el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, revelan que en este centro asistencial se registra un incremento del 160% en casos de esta patología. Ante este incremento de casos, la jefa de la región metropolitana, Sonia Maya, manifestó que en esta semana se podría declarar emergencia por dengue.
Ya vamos a entrar a epidemia posiblemente ya esta semana, a finales de esta semana, y sí estamos coordinando y con diferentes instituciones, operativos de limpieza, fumigaciones. Los centros de salud ya tienen orden de salir a hacer operativos, aplicación de BTI. Mientras tanto, la portavoz de la Secretaría de Salud, Delmi Zamora, se refiere a las regiones del país en las que se registran más incidencias. Son Metropolitana del Distrito Central, Choluteca, Lloro, El Paraíso, Cortés, Metropolitana de San Pedro Sula, Olancho y Atlántida, mientras que los sectores de mayor acumulación de casos de dengue grave son El Paraíso, Metropolitana del Distrito Central, Metropolitana de San Pedro Sula, Choluteca, Lloro, Cortés, Atlántida y Olancho. La región metropolitana además detalló que debido a la propagación de esta enfermedad, 17 colonias serán intervenidas en esta semana en el Distrito Central. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dio a conocer este día un protocolo de abordaje en la recepción y atención de los menores migrantes retornados en situación de vulnerabilidad. Tania Padilla, jefa del programa de migración de la DINAF, nos relata más. Lo importante de este protocolo y para nosotros es que todas las organizaciones e instituciones que trabajamos el tema de niñez lo podamos conocer. Esta es una guía del trabajo que se está haciendo en recepción y atención de niñez en situación de migración, tanto que viene retornada desde Estados Unidos, México, Guatemala u otro país, también como los niños y niñas y los núcleos familiares que van en tránsito. Con respecto a la afluencia de niños y niñas retornados al país, la directora de la DINAF, Dulce Villanueva, nos revela un notable incremento de las cifras en la reintegración de este sector de la población. Bueno, hasta la fecha actualizado tenemos 8.121 niños y niñas que han retornado en lo que va el año, 2.470 solos y 5.651 acompañados. Ya nosotros hemos superado lo que es la cifra del total del año pasado. Por otra parte, Alejandra Duarte, oficial jurídica en desplazamiento forzado de la DINAF, nos amplía otros datos de interés sobre esta violencia invisibilizada en el territorio nacional. En Honduras hay casi 149.000 personas desplazadas a nivel nacional y de esa cantidad de personas el 43% son niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad que además de atentar contra su vida, directamente atentan contra otros derechos como su libertad personal. Dentro de los principios de este protocolo que planea cubrir las necesidades de la niñez en ámbitos de migración, también encontramos una protección integral que considera primordial el resguardo de la vida, la integridad física y la libertad. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Daniel Díaz. Las nuevas autoridades de gobierno se acercan a los 150 días de gestión pública, pero pasado este tiempo aún no logran resolver la crisis sanitaria que por años ha existido, pero que se agudizó con la llegada de la pandemia. La falta de medicamentos en varios centros asistenciales es una realidad que no se puede ocultar. Externa Mario Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores de los Hospitales Psiquiátricos. Nosotros estamos esperando un desfase de medicamentos en los meses de julio o agosto, porque la población que busca asistencia médica psiquiátrica ha aumentado en un 50% y seguimos con el mismo presupuesto. Entonces la lógica dice que para esos meses pues vamos a estar desabastecidos más de lo que estamos en la actualidad. Otro de los problemas ha sido la falta de pago al personal que labora en las diferentes áreas de salud. Para el caso, a 156 empleados de los hospitales psiquiátricos les adeudan 6 meses. Situación que los obliga a emprender acciones como las asambleas informativas a partir de mañana. Este mismo panorama lo vive el recurso humano del Centro de Salud del barrio El Manchén, asegura Ruca Alvarado, licenciada en enfermería. Que es que no nos han pagado, llevamos más de 6 meses. El día de hoy, justamente hoy 20 de junio, estamos cumpliendo 6 meses, muchas de las personas que laboramos aquí sin goce de sueldo. Creo que eso es algo de las cuestiones que debería de apoyar la comunidad y sin embargo seguimos trabajando pues. Mientras tanto, las condiciones del Hospital El Tórax son más alarmantes aún, porque no cuentan con alimentos para los pacientes, asegura Marco Vega, subdirector de Gestión de Recursos.
Hay ciertos alimentos, pero eso para un paciente que está hospitalizado no es lo mejor. Como pudieron ver en el tweet, había arroz, frijoles y el pollo que trajo el proveedor el viernes. Esa es alimentación, que es lo que estamos haciendo nosotros para minimizar este efecto, buscando quien nos pueda donar comida o también hablar con los proveedores. Lo que pasa es que esta es falta de procedimiento, que ellos pudieran adelantar algo porque sin una orden de compra ellos no pueden entregar. El sistema sanitario del país enfrenta diferentes situaciones, como por ejemplo, varios hospitales no cuentan con medicamento. Personal de salud exige el pago de su salario, al igual de su plaza laboral. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos. Ante los casos de corrupción que han sonado en el Estado hondureño en los últimos meses, en donde se ha señalado a altos exfuncionarios y quienes han buscado refugio en Nicaragua, actuales autoridades de gobierno han manifestado que alrededor de 44 miembros de la pasada administración del extraditado y expresidente Juan Orlando Hernández buscan refugio en este país centroamericano, con el objetivo de no enfrentar la justicia. Escenarios que ha dejado de un lado el Ministerio Público, según el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Juan Carlos Aguilar. En caso de que sea así y siga la línea ya de estos dos exfuncionarios que ya tienen la nacionalidad, pues vemos que se han afianzado y se han consolidado redes internacionales de corrupción prácticamente, ¿no? En donde pues ya Nicaragua, que no es un socio desconocido de estas malas prácticas, porque ya ha acogido a expresidentes salvadoreños, por ejemplo, también acusados por delitos por corrupción, y que pues esto no abona nada a la región. Entonces ahí es donde vemos ese detrimento grave que tiene el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y Guatemala y Nicaragua, que vemos que ha sido un país no producto de esa falta de democracia también que tiene. Para el vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Hugo Noé Pino, la justicia debe actuar e investigar esos casos de corrupción, en donde se observa la participación de altos exfuncionarios. Pero hay que ver que antes de la conclusión del gobierno anterior habían múltiples acusaciones de actos irregulares en contra del peculio gubernamental. Johanna Bermúdez, como miembro del Partido Nacional y actual diputada, asegura que quienes sostenían el poder en la pasada administración, el compromiso ha sido servir al país, afianzando que en Honduras se está dando una justicia sectaria, motivo por el cual exmiembros del gobierno están saliendo de la nación. Creo que la justicia debe ser justicia objetiva, no debe haber sectarismo, se debe respetar los derechos humanos y las cosas tienen que ser bien, y cada hondureño es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Eval Díaz, el hombre de confianza del ahora extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, junto a otro exsecretario, en los últimos días recibieron la nacionalidad nicaragüense, lo que ha sido fuertemente cuestionado, ya que estos estarían evitando la justicia hondureña, tras participar en grandes casos de corrupción en donde cientos de hondureños perdieron la vida a causa del COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Josué Varela. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, IHTT, y la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, firmaron una alianza en busca de estrategias para la regulación del rubro de los mototaxis y lograr que se cumplan las disposiciones de cómo deben operar conforme a lo que establece la ley. Nelson Castellanos, presidente del AMON, nos brinda más detalles. Pero hoy hemos unificado lógicamente con todos los gobiernos locales y con el comisionado presidente de llevar una política distinta, con alternativa para poderle dar seguridad lógicamente a los propietarios, pero también queremos darle seguridad a los usuarios. A su vez, Rubén Suazo, comisionado del IHTT, nos revela algunas de las medidas para el control de este transporte público con respecto a los requisitos mínimos de conducción que estos necesitarían. Bueno, se está trabajando conjuntamente con la Secretaría de Seguridad por medio de la Dirección Nacional de Tránsito, en donde se va a reformar la ley, en donde se va a implementar cuáles son los requisitos para los conductores y pilotos de mototaxi y igualmente su certificación. Por otra parte, ciudadanos como doña Miriam García recibe con satisfacción esta nueva alianza que ayudará a evitar la sobrecarga de pasajeros en estas unidades, así como exigir que los conductores de mototaxis sean mayores de edad. Yo nunca estuve de acuerdo de que los que manejaran fueran niños de 14, de 15 años, no estaba de acuerdo de eso, y de esos que suben hasta 5 y 4 personas tampoco nunca he estado de acuerdo de eso.
Con este acuerdo se proveerá a las municipalidades los requisitos, derechos y obligaciones de los transportistas correspondientes a los diferentes trámites en las oficinas regionales del país. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Daniel Díaz. Honduras ha avanzado en su lucha para erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, aún persiste la inseguridad alimentaria. Es por ello que el país ocupa uno de los primeros lugares en desnutrición. Así lo confirma Jessica Coronado, coordinadora de Nutrición y Acción contra el Hambre en Centroamérica. En desnutrición crónica, el 19% de la población infantil de menores de 5 años está con un retardo del crecimiento. Estos niños pues son los niños que luego tienen problemas en el rendimiento en las escuelas y que pues al final tienen pocas probabilidades en el desarrollo. Mientras tanto, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Chankelford, se refiere a la realidad de la desnutrición en la nación a nivel general. Que en Honduras hay un tema de inseguridad alimentaria que cubre alrededor del 30% de la población y esto es ya preocupante, pero en específico estamos mirando el tema de desnutrición aguda y crónica en la niñez. Hay más de 14,000 niños y niñas que están en peligro de malnutrición aguda. Por su parte, el asesor presidencial, Jimmy Bermúdez, comparte las acciones que estaría tomando el gobierno para hacerle frente a esta realidad, en especial en las regiones que sufren este problema de desnutrición. Vamos a trabajar de forma coordinada con los diferentes actores de la cooperación internacional y con los diferentes secretarías de Estado, ¿verdad?, para impulsar acciones. El día de hoy está una representación de salud. Lo que nosotros hemos dicho es que cuando hablamos de nutrición debemos entenderlo de una forma integral. Nutrición no solo tiene que ver con lo que le falta al niño y a la niña por comer o lo que tiene en términos de una dieta desequilibrada. El término o el concepto de nutrición para nosotros pasa por salvaguardar derechos fundamentales como educación, salud y poner en discusión un modelo de producción y consumo que es lo que finalmente afecta a nuestra población. Según las Naciones Unidas, los factores que han agravado la inseguridad alimentaria y por ende el incremento de la cifra de desnutrición en el país son la lenta recuperación de empleos tras COVID-19, reducción de áreas de siembra, pérdida de granos básicos y otros cultivos, reducción de reserva de granos básicos en hogares, así como el aumento en los precios del combustible, insumos agrícolas y granos básicos. Desde Suyapa Medios le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos. Al año 98.198 estudiantes se pierden o abandonan el sistema educativo del país. Además, los que ya estaban excluidos, condición y factor que incrementó tras la llegada de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, según lo investigado y revelado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, así lo referido por el director de Educación, Denis Cáceres. La crisis que heredó este gobierno es muy grande. El problema es que la educación se sigue deteriorando totalmente. Las acciones que están haciendo ahorita no son suficientes para detener el deterioro del sistema educativo. La exclusión sigue subiendo, los aprendizajes siguen disminuyendo y el presupuesto que debería asignarse para educación no es suficiente. Para 2019, el 52% de menores de edad entre 6 y 7 años no estudiaban por falta de recursos económicos, mientras la población con mayores recursos tiene 64% de acceso a la educación de nivel básica y media, en comparación con los pobladores más pobres, por lo que se le debe apostar a la educación, manifiesta el analista Nelson Ávila. Bueno, el sistema educativo está en realidad en una crisis profunda y parece que no entendemos que la educación es la base del desarrollo, ¿verdad? O sea, no es el tema productivo, es el tema más bien educativo y para ello hay necesidad de transformar también el método de enseñanza-aprendizaje, pero tener claro cuál es el objetivo de la educación. El objetivo de la educación es doble. Uno, es generar seres humanos con conciencia crítica para transformar su medio. El año pasado, 71% de los padres de familia habían reportado que sus hijos habían recibido menos de 8 horas clases a la semana, debiendo recibir 25 horas, factores que suman y continúan desgastando el sistema educativo nacional, por lo que se debe apostar por la transformación, argumenta la exsecretaria de Educación Rotilia Calderón. Antes de la pandemia se evidenciaba que necesitábamos por lo menos 50 años para lograr llegar a la media de los países más desarrollados del mundo y unos 20 años para alcanzar la media de los países latinoamericanos. Esa brecha se amplió
En los últimos años se observa una tendencia decreciente del presupuesto asignado a educación como proporción del Producto Interno Bruto. En 2021 el 91% del presupuesto se invirtió en el pago de personal docente y administrativo, lo que restringe que el presupuesto sea invertido en infraestructura y en programas para mejorar la calidad educativa. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Josué Varela. Hace unas semanas en el Congreso Nacional se presentaron algunas autoridades municipales del departamento de Gracias a Dios, donde pedían ayuda a los parlamentarios, ya que estaban en emergencia sanitaria por no contar con suficiente recurso humano para atender a la población. Ante esta crítica situación, este día el Colegio Médico de Honduras ha exigido que se declare alerta en esta jurisdicción. Así lo detalla Elga Codina, presidenta del Gremio de la Salud. Para 108,000 habitantes de todo el departamento. Son estos 27 médicos. Hay escasez de personal, escasez de medicamentos, escasez de presupuesto para medicamentos, para insumos. Hay una mala condición de la infraestructura. Hay personal de aseo que está en huelga porque tiene meses que no se le paga y podemos ver la suciedad que gobierna por todas partes, ¿verdad? Y la insalubridad. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, la diputada Suyapa Figueroa, se refiere a las acciones que estarían realizando en este poder del Estado para ayudar a este departamento. Hay que legislar para que haya garantía, pero no solamente es hacerle una ley, no solamente decir que se aprueben tantos millones, es ir después y asegurarse de que eso sirvió, de que las cosas se están haciendo bien, de que hay suficiente veeduría, que hay rendición de cuentas de ese dinero y que realmente estamos invirtiendo el dinero del pueblo misquito como se lo merece el pueblo misquito y como se lo merecen todos los hondureños. Asimismo, la subsecretaria de la Red de Servicios de Salud, Nersa Paz, informó que están ejecutando acciones para ayudar a este sector del país. Ahorita se está construyendo lo que es la clínica, el bloque materno-infantil, una clínica materno-infantil que se está llevando 4.5 millones, donde la señora presidenta ha asignado junto con el Comando Sur para poder hacer, y esa obra ya está realizándose. Ahora recordamos las palabras de Marciana Trapp, una de las habitantes de Gracias a Dios, que se presentó en aquella ocasión al hemiciclo legislativo para implorar ayuda. Tenemos tantas necesidades en La Mosquitia que no nos han ayudado los gobiernos anteriores. Y entonces ahora estamos pidiendo que nos ayude con el transporte, que no tenemos transporte para trasladar a los pacientes. Se mueren los pacientes embarazadas se mueren. Entre las necesidades que el Colegio Médico de Honduras encontró en este departamento están falta de pago del salario para el personal, condiciones insalubres del hospital por falta de personal de limpieza, carencia de equipo médico y medicamentos, poco recurso humano, ausencia de especialidades médicas, despido de personal médico por parte de la regional. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos. La vacuna de Moderna para variantes del COVID-19 estará lista para ser enviada en agosto, ya que la empresa ha estado fabricando dosis antes de la aprobación, según declaró el miércoles a la agencia Reuters el director Stéphane Bancel, quien añadió que el único cuello de botella para el suministro era el regulatorio. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó el miércoles que habló con el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras afectada desde 2015. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reconoció el miércoles que la inflación sorprendió a las autoridades monetarias y advirtió que puede haber otras sorpresas. Al menos 1 millar de personas murieron y varios centenares resultaron heridas en un fortísimo terremoto que golpeó una aislada zona fronteriza del este de Afganistán el miércoles, según las autoridades que temen que el balance de víctimas siga aumentando.
Rusia bombardea masivamente Lysychansk, una ciudad estratégica del este de Ucrania que resistirá el tiempo que sea necesario, afirmó el gobernador regional la víspera de una cumbre de la Unión Europea que podría otorgarle a este país el estatuto de candidato al bloque. Para Notifides, en las noticias internacionales, les informó Valesca Velázquez. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.